de tal modo que los evistas lamentablemente están probando el chocolate que ellos mismos han cocinado y preparado durante los 17 años del gobierno masista. El enfrentamiento entre arcistas y evistas por el control de las organizaciones sociales está llegando a enfrentamientos muy duros, muy duros. Y como había amagos de enfrentamiento, esto ocurrió al mediodía, llegó la policía y empezó a gasificar, y en este caso las fatalidades de la vida. Pasaba por ahí un vendedor de raspadillo, hacía calor además, un hombre de 72 años, y no pudo con el gas y falleció, cuando el responsable es la policía. ¿Y quién es el responsable de la policía? ¿Quién ordena estas barbaridades? El ministro de gobierno. O metieron una camioneta de la policía y los dirigentes de una de las alas en pugna impidieron que la camioneta avance. Y el hombre estaba perdiendo ya los signos vitales, y cuando llegó al hospital ya prácticamente había fallecido, ¿no? Entonces, es producto de la violencia en la que se han metido evistas y arcistas. Ha cobrado ya una vida en Tarija, y ayer ha habido estos hechos lamentables también acá en la ciudad de La Paz. Entonces, lo que está peleando Arce es quedarse con la sigla del MAS y con el MAS. Si se queda con la sigla del MAS y con todas las organizaciones sociales, aunque todavía son cúpulas, no sabemos si las bases respondan a esas cúpulas, muy posiblemente, o por lo menos, tiene una gran probabilidad de ganar. Y si Evo Morales, ¿tú qué dices, Cacho?, pierde la personería jurídica o el control de su partido, está perdido. Está perdido. Y al revés, si Evo se queda con la sigla del MAS, el que está perdido es Arce. O sea, eso es lo que está en discusión, por eso hay tanto puñete, patada, en fin. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Cacho? Hola, Amalia. Hola, amigos del planeta. En este martes 12 de diciembre estamos iniciando nuestro programa número 17 en la cuarta semana de último momento, con noticias y comentarios de último momento, Amalia, como lo que ha sucedido en Tarija y una nueva muerte. Así que adelante, Amalia, tú tienes los detalles. Sí, mis cuentas no están equivocadas. Este es el lamentable fallecimiento de un hombre de 72 años que se suma a 10 anteriores caídos en este gobierno en circunstancias de conflicto social. No estamos tomando en cuenta los fallecidos con el narcotráfico, asesinatos de ese tipo, no. En conflictos sociales, en este gobierno, con el fallecido en la víspera en Tarija, son 11 los muertos en este gobierno. 11. ¿Qué pasó ayer? Había un congreso de la Federación Sindical de Campesinos de Tarija, del ala arcista, oficialista. En general, todas las organizaciones sociales se han arrimado al calorcito que da el poder, y una fracción evista intentaba ingresar al local de la Federación de Campesinos de Tarija, donde se realizaba el ampliado, y como había amagos de enfrentamiento, esto ocurrió al mediodía, llegó la policía y empezó a gasificar sin medir las consecuencias, ¿no? Porque siempre en esas inmediaciones hay muchos niños, y en medio del conflicto, en fin, los gases se supone que son para dispersar, pero cuando se mal utilizan son para matar. Y en este caso
las fatalidades de la vida. Pasaba por ahí un vendedor de raspadillo, hacía calor además, un hombre de 72 años y no pudo con el gas y falleció. No era parte del conflicto, se lo trató de auxiliar, bueno, se está esperando la autopsia para determinar la causa del deceso, pero estaba en medio de los gases, ¿no? Es posible los gases. ¿Has estado en alguna manifestación en medio de gases, Cacho? Provoca una sensación de asfixia, ¿no? De asfixia y de desesperación que te puede causar un paro cardíaco, pero además te puedes ahogar, te puedes asfixiar definitivamente, ¿no? El secretario general del ala evista, Pascual Díaz, dijo que los policías gasificaron a los delegados campesinos que buscaban ingresar al Congreso. De tal modo que los evistas, lamentablemente, están probando el chocolate que ellos mismos han cocinado y preparado durante los 17 años del gobierno masista. El enfrentamiento entre arcistas y evistas por el control de las organizaciones sociales está llegando a enfrentamientos muy duros, muy duros. Una muerte parecida a esta ocurrió en Puerto Quijarro, no sé si te acordarás, con motivo de las movilizaciones del paro a propósito del censo, y la policía actuó exactamente igual que en Tarija, y allí también falleció una persona. Los responsables de estas muertes son los policías, la impericia de la policía. En el caso de Puerto Quijarro, acusaron a los cívicos, 3 cívicos procesados, 3 cívicos presos, uno de ellos realmente muy enfermo, igual procesados, cuando el responsable es la policía. ¿Y quién es el responsable de la policía? ¿Quién ordena estas barbaridades? El ministro de Gobierno. 11 muertos en este gobierno. Pues sí, normalmente entre los 11 personas que ni participaban en el conflicto mismo, como es el caso de este vendedor de helados, de raspadillo, ¿no? Es una pena tremenda. Y bueno, está César Apaza, que está camino a la muerte. César Apaza, dirigente de los Yungas, que estuvo en este conflicto heroico de los cocaleros por recuperar su sede sindical, fortachón, grande, joven, con un hijito que cuando lo detuvieron todavía no sabía caminar. Bueno, está con parálisis de medio cuerpo como resultado de la golpiza, de las golpizas que le dieron. Todos los organismos de derechos humanos reclaman por la vida de César Apaza, que hizo un grito desesperado, apenas puede hablar, pero se hizo entender y dijo: no me maten, no me maten. Y ayer fue una comisión del gobierno diciendo: ríndete, declárate culpable. Y yo, siendo César Apaza, me rendiría. Tengo que salvar la vida. Que lo lleven a un hospital. No quieren llevarlo a un hospital, quieren matarlo. Qué forma tan brutal, tan cruel, tan despiadada de humillar a la gente. Pero no fue el único conflicto. Ayer hubo otro entre arcistas y evistas. Creo que tienes los detalles, Cacho. Antes de contarte lo que sucedió ayer en la ciudad de La Paz, déjame decirte, Amal y amigos que nos están observando, que en el caso de la violencia por el narcotráfico, en la última semana se han producido 2 muertes muy graves en el municipio de Entre Ríos, en Cochabamba, en el trópico cochabambino. Hace una semana un joven de 25 años fue acribillado con 10 tiros ahí en un sector aledaño a Entre Ríos, y ayer en una parte igual
un poquito alejada del centro del poblado de Entre Ríos, encontraron a un joven con un disparo en la cabeza dentro de una vagoneta, sentado al lado del acompañante del conductor. Este joven aparentemente tenía 25 años, y lo que se presume que son dos casos de ajuste de cuentas que ya no solamente se están produciendo en municipios fronterizos como San Matías, como siempre se informa, sino ahora están llegando al corazón, a la médula del trópico cochabambino, como es el municipio de Entre Ríos, allí en el departamento de Cochabamba. Entonces, preocupante también lo que puede generar la violencia vinculada con el narcotráfico. Pero si de violencia estamos hablando, ayer se produjeron patadas, puñetes, chicotazos, gasificación entre evistas, seguidores de Evo Morales, y arcistas, seguidores del presidente Luis Arce, a propósito de un fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que atendiendo una demanda de los seguidores de Arce, esta vez representados por el abogado Franklin Gutiérrez, pretendía que se eche por tierra la decisión que tomó otra sala constitucional, la de Ibirgarzama. Te acordarás que hace un par de semanas decidió dar por bien hecha la realización del Congreso de la OCAINE. Bueno, emitió un fallo que dio en parte razón a los accionantes, como se dice jurídicamente, a los peticionarios, pero no tocó el fondo. En otras palabras, lo que dijo la Sala Constitucional de La Paz ayer es que a futuro el MAS considere las convocatorias a congresos de manera consensuada con las organizaciones sociales, y que de eso tiene que cerciorarse el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, los arcistas interpretaron que era una decisión que tumbaba la resolución de Ibirgarzama, se agarraron a puñetes en la puerta de los juzgados aquí en La Paz, hubo gasificación, hubo algunos contusos en esto, y da cuenta de que esta va a ser un poco la tónica del conflicto entre masistas y evistas, ¿no? Violencia, peleas, también lo que sucedió en Tarija. Porque en Tarija lo lamentable, Amalia, que es muy, muy grave, es que lo socorrieron al señor de 72 años, o metieron una camioneta de la policía, y los dirigentes de una de las alas en pugna impidieron que la camioneta avance, y el hombre estaba perdiendo ya los signos vitales, y cuando llegó al hospital ya prácticamente había fallecido, ¿no? Entonces, es producto de la violencia en la que se han metido evistas y arcistas. Ha cobrado ya una vida en Tarija, y ayer ha habido estos hechos lamentables también acá en la ciudad de La Paz. ¿Qué más ocurrirá? Porque seguramente esta batalla jurídica acompañada por violencia entre facciones seguramente va a ser la tónica hacia el próximo año, cuando estemos comenzando el 2024. Tanto el fallo de Ibirgarzama como el fallo de la Sala de La Paz tienen que ir al Tribunal Constitucional para ser ratificados o rechazados o revisados. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en discusión? Es cuál de las dos fracciones se adueña de la sigla y de la personería jurídica. Eso está en juego. En el fondo está en juego si Arce podría ir a la reelección y ganar. Hubo este rumor que parecía que tenía algunos elementos ciertos, de que un congreso del PS1, fundado por Quiroga Santa Cruz, le habría pedido a Arce que sea su candidato, porque Arce participó de una reunión de un congreso del PS1, que no tiene personería jurídica, o sea, es al cohete arrimarse al PS1, que deben ser algunas personas que yo desconozco, hablo en primera persona porque yo milité en ese partido, que no era tan grande, de tal modo que todos nos conocíamos. Y a esa camada que hoy dice dirigir el PC1, nunca estuvo en el PC1. Y Arce tampoco, Arce tampoco. Nadie lo conocía en el PC1. Él dice que era militante, mentira. No lo conocíamos. Ahí nos conocíamos todos. Bueno, te estoy hablando del PC1 de Quiroga Santa Cruz.
Luego se desmintió y dice, no, no, el propio Arce ha debido desmentir la noticia o gestionar para que salga esto como noticia. Se desmiente, el PC1 no invitó a Arce a nada. Bueno, ¿por qué? Porque si Arce va con otra sigla que no es la del MAS, no gana. Esa es mi intuición política, ¿no? Entonces, lo que está peleando Arce es quedarse con la sigla del MAS y con el MAS. Si se queda con la sigla del MAS y con todas las organizaciones sociales, aunque todavía son cúpulas, no sabemos si las bases respondan a esas cúpulas, muy posiblemente, o por lo menos, tiene una gran probabilidad de ganar. Y si Evo Morales, ¿tú qué dices, Cacho? Pierde la personería jurídica o el control de su partido, está perdido. Está perdido. Y al revés, si Evo se queda con la sigla del MAS, el que está perdido es Arce. O sea, eso es lo que está en discusión, por eso hay tanto puñete, patada, en fin. Bueno, la división también está llegando al Partido Socialista 1. Este anuncio que se hizo este fin de semana de que habría una especie de congreso en el Alto y que en ese congreso se iba a invitar formalmente al presidente Luis Arce a que sea candidato del Partido Socialista fue desmentido, y atenta Amalia con este nombre que va a empezar a mencionarse recurrentemente: Franklin Gutiérrez, abogado que era de causas contra el gobierno en la época de Evo Morales. Resulta que ahora es un abogado que está muy ligado a las esferas gubernamentales. Él se reclama como dirigente del PC1, Franklin Gutiérrez. Él mencionó en declaraciones públicas que él es parte de la dirección del PC1 y que no había ninguna convocatoria, que era mentira lo que había señalado otro dirigente, y que cualquier cosa se tenía que hacer a través del Tribunal Supremo Electoral, donde se está tramitando, dijo él, la posibilidad de una personería jurídica renovada para el Partido Socialista 1. Entonces, división en el MAS, división en el PC1, bueno, las cosas no están marchando bien en las esferas oficialistas. Pero tú tenías razón cuando dijiste que estos dos fallos, el de Virgarzama y el de La Paz, tienen que ir en revisión automática, eso manda al procedimiento de la justicia constitucional, al Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre. Y parece que van a revisar los mismos que están ahora, porque en estas horas tienen que conocerse la declaración constitucional del Tribunal Constitucional, valga la reiteración, ante una consulta de constitucionalidad de la ley de las elecciones judiciales que debieron llevarse a cabo este año. No se van a llevar a cabo, eso está totalmente cantado. La Asamblea Legislativa le dio un ultimátum el viernes para que hasta ayer se pronuncie. No cumplieron el ultimátum porque sabemos que hay problemas dentro de la sala plena del Tribunal Constitucional. No todos los magistrados, Nacho, dos de ellos... Sí. Si me permites, hago un alto al fuego, un alto al fuego. Entramos al tema del Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional tiene que, entre otras cosas, revisar los fallos de Virgarzama y el de la Sala de la Paz, el punto es ¿qué Tribunal Constitucional? Pero si ya termina sus funciones el 2 de enero. Entonces, alguien le hizo una consulta al Tribunal Constitucional, el Parlamento está esperando el resultado de esa consulta y no sé si va a cambiar algo el panorama en este momento. ¿Quién le consultó y qué le consultó? ¿Qué es lo que está en juego en esta consulta? Cacho, por favor. Muy sui generis, Amalia, este es un panorama muy sui generis. Quien le hace la consulta al Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo de Justicia. Imagínate, los que tienen que cesar sus cargos este 31 de diciembre, una parte, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, le dice: te consulto si esta ley está respetando lo que manda la Constitución. Incluso luego le pide una ampliación de plazo para que se pronuncie, comprando tiempo para que lleguemos a
a estos días, vísperas del cumplimiento del plazo, cuando ya está por terminarse el año y cuando la Asamblea Legislativa va a entrar en el receso parlamentario el 22 de diciembre, entonces alargan el plazo y el Tribunal Constitucional no se pronuncia. Y la semana pasada, una de las magistradas, la señora Karen Gallardo, dijo, posiblemente nos estemos equivocando, pero así somos los jueces. No podemos contentar a todas las partes en litigio. Por tanto, vamos a fallar. Seguramente que no vamos a contentar a todos, pero ese va a ser el fallo del Tribunal Constitucional antes de fin de año. Bueno, viene el ultimátum de la Asamblea Legislativa, que se cumplió ayer. No dieron su parecer, no dieron su última palabra los del Tribunal Constitucional, y decía que hay problemas también adentro, porque hay, al menos lo que sabemos, que 2 magistrados del Tribunal Constitucional no firmaron hasta anoche la declaración porque no estaban de acuerdo con el tenor. ¿Cuál es el tenor? Prorrogarse. Que se prorroguen todos los magistrados. No se estaban poniendo de acuerdo en qué tiempos, si son 6 meses, si es un año, si son otra cantidad de meses. Y por tanto parece ser que lo que se viene ahora es la prórroga de los magistrados de las altas cortes. Estoy hablando del Tribunal Supremo de Justicia, los que consultaron al Tribunal Constitucional, los del Tribunal Constitucional, los del Tribunal Agrario y los del Consejo de la Magistratura. Entonces, Cacho, vamos a tener prorrogado. La consulta al Tribunal Constitucional ¿es legal, es constitucional que los magistrados se prorroguen? ¿Esa es la pregunta? No. Si es legal o es constitucional el proceso que se ha planteado para la elección de magistrados, tal como manda la Constitución. Con la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional y con la elección de magistrados por voto popular, porque el Tribunal Supremo de Justicia tiene el argumento de que en la Asamblea Constituyente no hay acta alguna, no hay un documento que respalde que debía acudirse a este mecanismo, preselección parlamentaria y elección popular. Aunque ya han habido 2 elecciones. O sea, están por esta vía intentando tumbar la elección con voto popular de los magistrados de las Cortes. Eso es lo que está en juego. Así es. Entonces, ¿qué es lo que podría resolver el Tribunal Constitucional? Una salida intermedia, es decir, vamos a analizar, y para analizar nos vamos a tomar 6 meses o una cantidad de meses que no se sabe en este momento, y por tanto, para que no haya vacío de poder en el órgano judicial y en el Tribunal Constitucional, se dispone a través de no me imagino si es un decreto, una ley, no tengo el detalle en esa parte, cuánto tiempo se prorrogará en sus altos cargos. Cacho, como el tiempo ha pasado y el tiempo está demoliendo la posibilidad de elegir por alguna otra vía a nuevos miembros de los tribunales. Juan del Granado insiste, vamos a un referéndum, que el gobierno lo convoque. Bueno, el gobierno no quiere ningún referéndum y la posibilidad de ese referéndum terminó cuando no logramos el 1.000.000 de firmas. Llegamos a 800.000, gran logro, pero no al 1.000.000 de firmas. O sea, la posibilidad de ese referéndum está en manos del gobierno, el gobierno no quiere el referéndum. Muy bien. La oposición y Carlos Mesa dijo que se respete el acuerdo de Comunidad Ciudadana, creemos, con la fracción evista. Podemos discutir todo lo que quieran, pero no aceptamos que los magistrados continúen, es decir, el prorroguismo de los magistrados. Cualquier cosa, menos prorroguismo, que se vaya. ¿Por qué quieren que se vaya? Porque todos se han pasado al bando arcista. Están todos, son magistrados, pero militantes arcistas. Se han pasado todos. Es que el poder es un imán extraordinario. Pero, bueno, pero está terminando el año y ¿qué se va a hacer, Cacho? No veo salida, sino la prórroga de estos magistrados, aunque sea inconveniente desde el punto de vista político, porque vacío de poder no puede haber, no existe esa figura.
Si el Parlamento no hizo su trabajo, si el Parlamento no seleccionó los candidatos, si el Parlamento no convocó a las elecciones y el Tribunal Electoral no convocó, no hay fecha de elecciones y eso ya pasó, es decir, el tiempo aplanó todas esas posibilidades, bueno, no se pueden ir el 2 de enero dejando vacantes los cargos, esa figura no existe. Ellos seguirán cuando hay otro legalmente designado y que pueda reemplazar. Mientras eso no exista, así no haya decreto, Cacho, así no haya ley, los actuales titulares del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y todos los tribunales no pueden irse a sus casas, tienen que seguir siendo magistrados hasta que o por decreto el gobierno designe otros magistrados de manera provisional, como lo hizo Evo Morales, o el Parlamento designe a otros provisionalmente. Es decir, es un enredo terrible. Lo que a mí me parece es que se van a quedar y no por unos meses, porque no veo que el Parlamento tenga una mayoría que pueda resolver este conflicto, porque el conflicto está en el Parlamento. Radica en que el Parlamento no hizo su trabajo, el legislativo no hizo su trabajo. Después le podemos echar la culpa a quien quieras, pero el legislativo que tenía que elegir los candidatos y convocar a esas elecciones judiciales no lo hizo. Sí, lo que sí está clarísimo, Amalia, está clarísimo, es que estamos ante una prórroga cantada de los magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. De por medio hay varias posturas. Una es, por ejemplo, la del presidente del Senado, que dice que los suplentes asuman en lugar de los titulares. Y ayer el ministro Iván Lima denunció que uno de los suplentes es ex asesor de Andrónico Rodríguez en el Senado. Entonces, claro, tenemos un interés para que los suplentes asuman como titulares. Lo que planteó Comunidad Ciudadana, y en cierta parte también creemos, es una suerte más o menos de cuoteo, ¿no? Ya, que no vayan los titulares, no queremos prorroguismo, pero ¿qué les parece si elegimos de manera concertada, entre comillas, a quienes van a sustituirlos? Otra vez hasta retroceder a los tiempos del neoliberalismo donde se cuoteaban los cargos judiciales. Lo de los juristas independientes, murió la posibilidad de un referéndum constitucional y lo que están haciendo los juristas independientes es que la figura de la elección a través de una comisión por fuera de la Asamblea Constituyente, de preselección de los candidatos, ya no por referéndum, sino por una ley que puedan aprobar los parlamentarios, se materialice para salvar la contingencia. Pero bueno, toda esta gama de posturas, de planteamientos, van a quedar en el camino porque parece que la estrategia del gobierno es ir a la prórroga presionando por el fin de la gestión que acaba el 31 de diciembre. Entonces, como no va a haber tiempo, seguramente van a tener que prorrogar. Y ahí yo tengo una salvedad, Amalia, y es que posiblemente los litigantes que tengan sus causas allá en las altas cortes también pueden decir, ¿cómo vas a fallar tú en mi causa si tú ya se te ha cumplido tu gestión? La Constitución dice 6 años y a partir del 1 de enero ya no eres magistrado, según la Constitución. Entonces, yo no te reconozco competencia en el fallo que tú vas a emitir sobre mi causa. Entonces, se va a armar todo un enredo, pero parece ser que la estrategia del gobierno finalmente se va a imponer, va a haber prórroga cantada, no sabemos bajo qué figura legal, y por tanto estos magistrados del Tribunal Constitucional también van a fallar en los procesos en los que está en juego lo que tú decías, la personalidad jurídica, la sigla, la jefatura y la posibilidad de la candidatura presidencial del movimiento al socialismo. Yo creo que el gobierno no va a hacer nada en particular, porque va a haber prórroga de facto, Cacho. No necesitas decreto para que haya una prórroga de facto, porque el Poder Ejecutivo no toca pito en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Solo Evo Morales, que designaba por decreto a los magistrados. Si el Ejecutivo no hace nada, el Legislativo no hace nada,
el propio Poder Ejecutivo tiene que, el propio Poder Judicial tiene que prorrogarse a sí mismo, porque ¿qué va a hacer? Es de Sí, facto. sí. Además, una de las normas de la Contraloría General del Estado establece que para los funcionarios públicos, para los servidores públicos, no pueden hacer dejación del cargo, cometen un delito. Por Por tanto, eso. tienen que transferir el cargo al nuevo designado. Mientras eso no suceda, se van a mantener en los cargos, ¿no? Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Y ahí, El y fallo, ahí la gana, declaración. y ahí gana Luis Arce, ¿no? Porque tiene el Poder Judicial en el bolsillo y entonces hace y deshace en este país como le venga en gana. Bueno, pasamos a otro tema, Cacho, ¿te parece? Me parece, y te planteo, por favor, si podemos hablar de lo del sillar. Ese es un Sí. problema que está causando problemas en medio de otras tragedias que se han presentado ayer en el país. Han muerto 2 niños y una anciana en Cotagaita, en Potosí. El presidente está llegando hoy a ese municipio llevando ayuda humanitaria. Se calcula, Amalia, que son 1.700 familias afectadas por esta riada en el municipio de Cotagaita. También hay problemas en Mapiri, en el norte de La Paz. Se ha desbordado también el río que cruza ese municipio y ha inundado casas. También hay problemas. Están también mandando equipos de defensa civil, el viceministerio y la gobernación paceña para atender las emergencias. En medio de todo ese panorama de lluvias, de derrumbes, de desbordes de ríos, se cayó prácticamente el sillar en las últimas horas y debo comentarte noticias de último momento. El viceministro de Transportes, el señor Wilfredo Gutiérrez, ha señalado esta mañana en una entrevista con la red Unitel que no se puede hacer nada, que no se puede hacer, no se puede encontrar en este momento responsables a través de un proceso civil, algún proceso administrativo y menos penal, dice, porque no se ha recibido la carretera, porque lo que hubo es una recepción provisional, no es una recepción definitiva, y por tanto tienen que esperar que los chinos entreguen definitivamente la carretera para ver si se puede buscar algún culpable de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Este viceministro dice que está vigente la boleta de garantía por alrededor de 29 millones de dólares y que con eso quizás se podría de alguna manera resolver el tema. Entonces estamos ante un gobierno que realmente de una lenidad absoluta, que no va a encontrar responsables. Parece que la auditoría tampoco va a marchar en los tiempos que debería marchar y por tanto aquí también va a haber impunidad. No se va a conocer finalmente a los responsables de los derrumbes, de las fallas técnicas que ha presentado la carretera y menos, Amalia, menos si se constataría que hubo un sobreprecio o un acto irregular en la construcción de esta millonaria carretera en nuestro país. No, pues, Cacho, es un revés al país, ¿no? Una boleta de garantía de 28 millones de dólares frente a 429 millones, 429 o 23 millones de dólares que ya le han pagado a la empresa china, es una broma. Con una boleta de garantía de 20 millones de dólares no vas a resarcir nada. Esa carretera hay que pasarle tractor y volver a empezar. No queda otra. He quedado impresionada por las imágenes, ¿no? Una mazamorra que se llevó todo y la montaña que está encima de los dos túneles se vino abajo, ¿no? Otro funcionario, el ministro, dijo que la culpa era de Evo Morales, porque Evo Morales es el que contrató a esta empresa, y tiene razón. ¿Y estos 2 años y medio no cuentan? ¿Qué hizo el gobierno en estos 2 años y medio? No hizo nada, aplaudió. Si estaba diciendo que la culpa no era de la empresa, sino de la falla geológica que hay. Claro que hay falla geológica, para eso contrataron a la empresa, para superar precisamente
el trazo caminero y evitar la falla geológica. No lo hicieron. No lo hicieron. Y con mi plata, tu plata, con la plata de todo el mundo, se tiraron 400 millones de dólares para engordar a una empresa que va a dejar un desastre. Se van a ir, Cacho, se van a ir. Van a dejar todo el desastre. Sí, sí. Mira, yo quiero comentarte en esta parte, Amalia. A mí me molesta mucho, realmente me saca de De lo tus normal casillas. que puede pensar. Sí, ese, este cinismo del ministro de Obras Públicas. Mira, dice aquí el responsable de esto es Evo Morales porque él hizo la contratación de esta empresa llave en mano sin licitación. ¿Quién era el ministro de Economía en ese momento? Exacto. Ese es el presidente Luis Arce. El propio actual ministro de Obras Públicas era diputado del MAS. Claro. Alguna vez dijo, no estoy de acuerdo con las licitaciones sin Llave en mano. licitación, ¿no? O sea, alguna vez dijo, no hagamos bien las cosas, convoquemos a empresas internacionales que sepan de este tipo de temas. Nunca abrió la boca. Es más, seguramente alentaba al hermano Evo, como ellos le llamaban, para que siga haciendo las que sabía hacer. Entonces, no, es demasiado cinismo. Sí. Y ahora, claro, se rasgan las vestiduras, dicen, este hombre es el verdadero responsable, cuando ellos han alentado o con su silencio también han sido cómplices de lo que estamos viviendo ahora. Y en lo que tú señalas que tienes razón, o sea, es muy poquito, la boleta de garantías de 29 millones versus 426 millones que se ha gastado en esta carretera, es nada, y la empresa incluso puede decir, ya, tomen el dinero, pero yo me marcho, contraten ustedes una empresa que resuelva este tema, que es complicado porque es una falla geológica en un lugar de alta humedad donde se va a deslizar todo el tiempo, ¿no? Entonces, realmente hemos fracasado otra vez como Estado para hacer bien, como se debería hacer bien una carretera. Y no es que estamos lejos, Amalia, mira, hay una cosa parecida en la carretera a Coroico, a Noriungas, ¿no? Donde tú ves, por ejemplo, unos muros enormes, con unos pernos, unas cosas que salen del cerro, y eso está impidiendo que se venga abajo todo lo que es toda esa montaña. Entonces, de que hay cosas que se hacen bien, pero claro, porque había que favorecer a la amiga del expresidente, había que favorecer a los chinos, se contrató una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia en temas carreteros. Bueno, Cacho, una corrección. No hemos fracasado. Yo no he fracasado, tú no has fracasado, el pueblo boliviano no ha fracasado nada. Tal vez el fracaso ha sido en elegir a un gobierno y a unos gobernantes que contratan pues a estas empresas y el misterio no es tan grande, ¿no? Las contratan porque hay algún aceite que funciona en esta maquinaria de corrupción, ¿no? Un aceite muy jugoso, ¿no? Pero no, tú y yo no tenemos nada que ver con esa elección. Es el gobierno, es el único responsable. El MAS es el único responsable. El que contrató. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a diluirse en una nebulosa a los responsables? Está clarito quiénes son los responsables, ¿no? ¿Te imaginas que el contrato lo hubiera firmado Janine Áñez? Cualquier rato dicen que la responsable es Janine Áñez, porque es la mejor forma de saldar las cosas acá, ¿no? Yo creo que aquí hay responsabilidad del anterior y de este gobierno, que además estaba y hace todo lo posible por encubrir a la empresa responsable material de este fracaso en la construcción. Lo concreto es que ni este, ni el próximo, ni en los próximos 5 años podremos tener una época de lluvias con la carretera expedita, que es la carretera que une al país, ¿no? De La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Es la ruta troncal que une a las 3 capitales y que por donde pasa el grueso del comercio del país, comercio interior y comercio exterior del país, pasa por esa carretera.
Y eso nada más ni nada menos es que esa carretera no va a ser posible de usar en la época de lluvias. Entonces, Cacho, voy a otro tema y disculpa que me salte. Cuando se hablaba de la carretera bioceánica, no sé si te acuerdas, Así es. bueno, esa carretera bioceánica de la que se escribió mucho y Evo Morales habló horas de la carretera bioceánica, en fin. Bueno, los países comprometidos dijeron a través de Bolivia no, a través de Bolivia no, no solo porque es una carretera, porque esa tendría que ser la carretera del epicentro de ese corredor bioceánico, que se bloquea cada rato hay un bloqueo y San se acabó, no hay más carretera bioceánica, o se derrumba. Y entonces han hecho otro corredor bioceánico, un poquito más al sur, corredor en el que no participa Bolivia. Es un fracaso terrible, terrible, entre otras cosas por esto, porque la corrupción es la que conduce a la contratación de estas empresas inútiles que se engordan, que pagan grandes comisiones, coimas y que no hacen su trabajo. ¿Quién paga el costo de esa corrupción? El pueblo boliviano, porque no tiene carretera, porque el transportista no va a poder, es decir, se va a trancar ahí días y días y días. La tragedia de siempre, la tragedia de siempre. Bueno, ¿qué dices, Cacho? ¿Cambiamos de tema? Antes de cambiar de tema, permíteme un último apunte sobre esto y te la planteo de la siguiente manera, al revés de lo que tú has mencionado. ¿Te imaginas, Amalia, se imaginan amigos, qué hubiera pasado en el país si realmente hubiésemos sido parte del corredor bioceánico con una carretera a todo dar en el eje Santa Cruz, Cochabamba, La Paz? ¿Se imaginan cuánto hubieran progresado estas poblaciones alrededor de este corredor bioceánico? ¿Cómo se hubiera quizás expandido el tema del turismo en nuestro país? ¿Se imaginan, amigos, cuánto hubiera progresado toda esa zona si realmente el corredor bioceánico se consolidaba a través de esta vía importante en el país y para la región? Nunca lo sabremos, la verdad, nunca lo sabremos porque efectivamente hemos quedado al margen de este gigantesco proyecto sudamericano que se llama el corredor bioceánico, que une el Atlántico y el Pacífico a través de una ruta terrestre que ya no incluye a Bolivia, lamentablemente. Bueno, pasemos, si estamos hablando ya de otros países, a lo de Argentina. Amalia, déjame contarte, por favor, que recién este martes se va a conocer las medidas económicas de lo que se está denominando en Argentina el plan motosierra, el ajustazo. El ministro Luis Caputo se va a encargar de esto, pero ya han ido soltando algunas medidas quizás iniciales. Por ejemplo, el nuevo vocero, nuevo portavoz del presidente Milei, ha señalado en las últimas horas que se ha decidido no poner pauta publicitaria. El gobierno argentino no va a pautar publicidad, propaganda gubernamental por un año en los diferentes medios de comunicación de Argentina. Se ha decidido hacer un recorte también en el uso de vehículos, de inmuebles e incluso de teléfonos celulares, todo con una especie de señal de austeridad para de alguna manera decirle al pueblo argentino que son los gobernantes los que primero se van a ajustar los cinturones antes de pedir que la población haga lo propio. Caputo va a grabar un mensaje en las próximas horas anunciando las medidas de shock que ha planteado el presidente argentino. Esto se va a conocer en las siguientes horas, y lo que está ocurriendo, Amalia, amigos, es que se está produciendo una especie de feriado cambiario. Ayer lunes no se movió la cotización de los diferentes tipos de dólar en Argentina, hoy tampoco, esperando las medidas. Todo el mercado cambiario, todas las bolsas están esperando las medidas y por tanto se hace esperar. Todavía la motosierra no ha comenzado a funcionar. De facto, hay muchas cosas de facto. Ha entrado en vigencia la libre
oferta y demanda en los precios. Argentina, con el gobierno anterior, tenía un número bastante grande de productos que integran la canasta familiar, cuyos precios estaban congelados. Los productores de esos productos estaban entrando a la quiebra. No podían reponer la mercadería, en fin, con todo lo que genera el no poder subir los precios. Ese congelamiento ha concluido y el gobierno no ha dicho nada. No ha dicho ni ha hecho nada. Y entonces ha entrado en vigencia, en los hechos, la libre oferta y demanda, y los precios han subido, en muchos casos, en un 100%. Habrá sectores que simplemente no pueden, Cacho, que no pueden, que el ingreso, no siempre salario, pero ni el salario, ni siquiera de los sectores de clase media, puedan enfrentar una subida de este tipo. Ahora, claro, si esa subida está acompañada de otras medidas que no sabemos si vendrán, a mí me sorprende que Milei, que anunció, que dijo que además había ganado a la opinión pública, a gran parte de la opinión pública y de los medios de comunicación, en la inevitabilidad de un paquetazo económico, resulta que no lo suelta. No sabemos qué va a hacer, porque lo que tú dices son nada, ¿no? Son peanuts, como dicen los gringos, nada, ¿no? Es decir, está bien que el Estado no les pague el costo de sus celulares a los funcionarios públicos. Está muy bien todo lo que tú has dicho, pero eso no resuelve el déficit fiscal argentino. Tiene que haber una motosierra, y eso es despidos masivos en el sector público, y ya los sindicatos del sector público dijo, no te lo vamos a permitir. Yo creo que Milei, cuando se pone a la cabeza del Estado argentino, entiende que todo lo que habló no es posible de aplicar tan fácilmente, ¿no? No es posible de aplicar. No voy a dar subvenciones. ¿Así no vas a dar subvenciones? ¿Y qué vas a hacer? ¿Que la mitad de la Argentina se muera de hambre? Hay un problemón ahí. Hay un problemón. Y la libertad no avanza en materia de libertad de prensa, Cacho. Yo estoy sorprendida. Ni siquiera la posesión de ministros se transmitió públicamente. Ni siquiera la posesión de ministros. Y ahora el ministro de Economía no va a encarar a la prensa, no va a responder las preguntas de la prensa, va a mandar un mensaje grabado y listo. Mira, son pocos días, pero hay señales que no están bien. Sí, Amalia, sí. Eso puede complicar las cosas en términos de manejo con los medios. Efectivamente, no se dejó ingresar a la prensa a la posesión de los ministros, tampoco se dejó transmitir lo que ocurrió en el Teatro Colón, ¿no? Entonces, sí puede haber algún tipo de restricción, que ojalá se den cuenta y no prosigan con esto, porque va a lastimar la relación con los medios. La prensa argentina también es muy, muy, muy exigente y no va a dejar pasar esto, ¿no? Hablemos ahora de lo que estaba ocurriendo con Venezuela y Guyana, para quizás despedirnos. Amalia, tú tienes novedades en relación a un pedido ante la OEA. No, rápidamente informarles que Guyana ha solicitado a la OEA, Organización de Estados Americanos, que convoque a una reunión para que allí los países integrantes, desde Canadá hasta Chile, se pronuncien sobre la agresión venezolana a la Guyana. Y entonces que se vaya a una votación. Creo que la OEA tiene que pronunciarse sobre este conflicto. Hasta Putin dijo que no era prudente invadir Guyana, ¿no? Hasta Putin le dijo a Maduro, no. Como tú sabes, muy amigo de Maduro es Lula, de Brasil, que le dijo, no, negociar, ¿cómo vas a...?
invadir. No ha invadido, pero ha arrimado tropa. Y además ha tomado estas medidas de decir, bueno, el que quiera recibir carnet de identidad venezolano que levante la mano. Y segundo, ha nombrado, ha hecho mapas, ¿no? Los chilenos y los venezolanos son peligrosos haciendo mapas, cachito. Venezuela y ha hecho un mapa donde ha integrado el área en disputa, ya lo ha integrado al mapa venezolano y ha nombrado una autoridad para ese territorio. Eso es una ocupación, ¿no? Eso es una ocupación, aunque todavía no militar. Entonces esto se va a discutir en la OEA a pedido de Guyana, que es el pequeño país, creo que es el más chico de nuestro continente, el segundo sería Uruguay, para pedir que los países se pronuncien. ¿Qué piensas? ¿Cómo votará Luis Arce, la canciller, en nombre de Bolivia? ¿Apoyará a Nicolás Maduro, al prepotente, al matón del barrio, o a la víctima, el pequeño paisito indefenso? Bueno, Amalia, hay una tercera opción, y es que el gobierno se abstenga, como lo hizo con el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se abstuvo repetidas veces en la ONU y en otras instancias internacionales. Te digo esto porque está en un problema también medio diplomático Luis Arce, porque efectivamente tendría que apoyar a su compañero de ideología, a Nicolás Maduro, pero últimamente se lo ha visto muy cercano, prácticamente de la mano, de Lula da Silva, que está queriendo ponerle paños fríos. Entonces, nada raro que esta vez nuevamente la opción sea de la abstención. Cacho, para mí la abstención es un apoyo cobarde a las invasiones. Todas las veces que la delegación boliviana en las Naciones Unidas se abstuvo cuando se intentaba censurar la invasión de Putin, era una forma de apoyarlo, pero de manera cobarde. Si la delegación boliviana en la OEA no censura a Maduro, está pues apoyando la prepotencia de Venezuela frente a Guyana, pero de modo cobarde, ni siquiera de frente. Por lo menos Nicaragua vota con Putin, ¿no? Dice, qué bien, voto a favor. Pero esta es la forma sinuosa, horrible, de apoyar algo tan penoso y vergonzoso. En fin, esperemos que se haga esa asamblea y esperemos esa votación. Cacho, nos vamos. Así es. Nos reencontramos este miércoles 13 de diciembre con Último Momento. Te agradezco mucho, Amalia, por tus orientaciones, por tus opiniones. Un saludo a Manolito y a la gente que nos está mirando. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.